En Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios, cuya nos hizo notar que aquí se menciona una verdad fundamental. Si bien es escrito que toda casa fue construida por alguien, el apóstol Pablo dijo, pero el que hace todas las cosas es Dios. Por lo tanto, podemos ver que en la Biblia hay un resumen. Podemos decir que es la conclusión, el resumen, como lo que a veces decimos los filipinos. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Cuál es el resumen? Por lo tanto, buscaremos una conclusión, buscaremos un resumen. Cuya leyó Eclesiastés 12:13. La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: hay una conclusión. La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: ¿cuál es la conclusión de todo el asunto? Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Así que, escuchemos la conclusión. Dice otra vez, la conclusión del asunto. Esta es la conclusión o el resumen. Habiéndose oído todo es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Siguiendo el camino del entendimiento, al obedecer lo que hemos aprendido en nuestras reuniones pasadas sobre este tema, habiéndose oído todo, es: teme al Dios, cuya nos recordó lo que dijo antes el hermano Eli. Dijo, si tuviera que traducir eso, no significa tener miedo, como tener miedo de un fantasma o de cualquier otra cosa. Tiene algo que ver con la reverencia, el respeto a Dios. Su raíz primitiva es yorei, que significa temer, moralmente reverenciar. Respeto o reverencia. Aquí se afirma que esta es la conclusión del asunto. Habiéndose oído todo, es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Y así, el temor de Dios entra aquí, el guardar los mandamientos, cuya quería que notáramos dos cosas aquí. Hay algo contenido en el temor de Dios. Leyó Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Conocemos la sabiduría de la que hablamos. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría que viene de arriba. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, si queremos ser sabios, necesitamos temer a Dios. Porque hay quienes no eligen el temor de Dios. Y Cuya dijo que, si expliquemos esto, el versículo 29 afirma, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Así que, si no tienes temor del Señor, no tendrás conocimiento. No alcanzarás la sabiduría que viene de arriba. En otras palabras, si queremos obtener sabiduría de arriba, no debemos odiar el conocimiento, sino elegir el temor del Señor. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí podemos ver la conexión entre tener sabiduría de arriba y lo que se afirma sobre el temor del Señor. De lo contrario, seremos como los insensatos
que menosprecian la sabiduría y las enseñanzas. La sabiduría de Dios que viene de arriba es menospreciada por quien no elige el temor del Señor. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento que te llevará a la sabiduría de arriba, que es pura. Si es así, ¿cuál es la fuente? Cuya recurrió a Salmos 19:9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La interconexión de la justicia es maravillosa. Podemos ver cómo Dios recoge por su Espíritu sus palabras que fueron escritas. Entendimos que para tener sabiduría es necesario tener temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio del conocimiento. La sabiduría de arriba es primeramente pura. Por lo tanto, significa que necesitamos tener temor de Dios para adquirirlo, porque el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Si tienes temor de Dios, el temor de Dios es puro, y así tendrás sabiduría de lo alto, que es limpia, porque el temor de Dios te purificará. Y si eso sucede, dice Salmos 37:37, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Por lo tanto, si alguien tiene temor, se le considera justo, porque quien no tiene temor es insensato. Ahora, dice aquí, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. ¿Por qué? Porque es un hombre de paz. Porque tiene paz. Porque tiene temor de Dios. Tiene temor del Señor. Él no rechaza el conocimiento ni la sabiduría. Y si tienes temor de Dios, la sabiduría pura te llegará. Así pues, todo esto está interconectado. Hay algo más profundo en la sabiduría que estamos adquiriendo aquí y no termina aquí. Sigamos los numerosos detalles que Cuya explicó en nuestra próxima trivia o pequeños datos sobre los temas.